Hola, quienes trabajan con sistemas programables seguro ya están más que acostumbrados a los 5 voltios de un microcontrolador. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando un proyecto tiene que conectarse directo a la pared? Bueno, ese es el gran salto que vamos a analizar hoy. ¿Cómo podemos manejar la corriente alterna de la red eléctrica de una forma segura y, claro, que funcione? Y ojo, que no es un salto cualquiera, ¿eh? Pasar de la tranquilidad de las baterías o de un puerto USB a la corriente de la pared es un cambio radical. Esto ya requiere otro nivel de respeto por la electricidad y sobre todo entender muy bien los riesgos y las técnicas para mantener todo bajo control. Muy bien, vamos directo al punto. El desafío es este. Si ya se domina cómo prender un simple LED con 5 voltios, ¿cómo hacemos exactamente lo mismo, pero de forma segura con los 120 voltios que salen de cualquier enchufe? A ver, lo primerito que hay que entender es que esos 120 voltios que leemos en todas partes son en realidad un valor promedio, lo que técnicamente se llama RMS. Pero la realidad es mucho más intensa. La señal de corriente alterna tiene picos que llegan casi a los 170 voltios. Ignorar esto es un error clásico que puede freír los componentes de un circuito en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cómo le hacemos para domar todo ese voltaje? Pasemos a la primera solución, que es la más directa y fácil de calcular, la fuente resistiva. La idea, en el fondo, es muy simple: usar una resistencia para limitar la corriente. Y para esto, nuestra principal herramienta es la buena y confiable ley de Ohm. Con esta fórmula podemos calcular la resistencia exacta que necesitamos. Es sencillo: tomamos el voltaje de la fuente, le restamos lo que consume el LED y dividimos eso entre la corriente que queremos que pase. Si ponemos los números sobre la mesa, para una fuente de 120 voltios y un LED común que pide unos 20 miliamperos, el cálculo nos da un objetivo de 5.900 ohmios, o sea, 5.9 kiloohmios. Ese es nuestro valor teórico. Pero ojo, aquí viene el detalle clave. No es suficiente con saber los ohmios. Al limitar la corriente, esa resistencia va a convertir la energía que no usa en calor. Y necesitamos saber exactamente cuánto calor va a generar para no escoger un componente que se nos termine quemando. Y esta fórmula de potencia nos da la respuesta. Para nuestro circuito, la resistencia va a disipar 2.36 watts. Y que no parezca poco, ¿eh? En el mundo de la electrónica, esto es una cantidad de calor bastante considerable que el componente tiene que aguantar. Y aquí es donde aplicamos una regla de oro de laboratorio. Siempre hay que usar un margen de seguridad. Nunca, pero nunca, se lleva un componente al límite. Si el cálculo nos da 2.36 watts, elegimos una resistencia que aguante por lo menos 3 watts. La clave es esa: calcular, no improvisar. En resumen, la fuente resistiva es fácil de calcular y barata, perfecta para entender la teoría. El problema es que es súper ineficiente. Toda esa energía que se convierte en calor es básicamente energía que se tira a la basura, no es muy práctico para la mayoría de los casos. Ahora vamos a explorar una segunda solución, la fuente capacitiva. Esta es una alternativa mucho más eficiente, pero, y es un pero importante, trae consigo un nuevo nivel de retos, sobre todo cuando hablamos de seguridad. Aquí la cosa cambia. En lugar de una resistencia que se calienta, usamos un capacitor. Pensemos en el capacitor como una especie de compuerta que se mueve con el vaivén de la corriente alterna. No la bloquea, pero sí controla cuánto pasa. A esta propiedad se le llama reactancia y limita la corriente de forma súper eficiente, sin generar calor. Este es el concepto clave: reactancia capacitiva. Es como si fuera una resistencia inteligente, que depende de la frecuencia de la corriente. Hace el mismo trabajo de limitar la corriente, pero tiene una ventaja gigante: no la convierte en calor inútil. Y ahora sí, llegamos al tema más importante de toda esta charla. Algo que, de verdad, no es negociable cuando se trabaja con la red eléctrica: el riesgo de no tener algo llamado aislamiento galvánico. Mucha, pero muchísima atención aquí. Este es, sin lugar a dudas, el concepto de seguridad más crítico al momento de diseñar cualquier cosa que se conecte al enchufe. El aislamiento galvánico es, básicamente, una barrera física. Imaginen una autopista de alto voltaje y una calle local de bajo voltaje. El aislamiento es asegurarse de que no exista ningún puente o camino directo que las conecte. Es como un aire eléctrico que la corriente peligrosa no puede cruzar. Esto es lo que nos protege a nosotros y a los componentes.
Y aquí viene la advertencia más seria. Ni la fuente resistiva ni la capacitiva que acabamos de ver tienen ese aislamiento. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cada punto del circuito está conectado directamente a la red eléctrica. Todo el circuito está vivo a 120 voltios y tocarlo representa un peligro gravísimo de descarga eléctrica. Bueno, con todo esto sobre la mesa, creo que ya es momento de poner las cartas juntas y comparar las opciones que existen para tomar la mejor decisión en futuros proyectos. Esta tabla es clarísima. Miremos la primera fila, la más importante, aislamiento galvánico. Tanto la fuente capacitiva como la resistiva tienen un no gigante. La única que ofrece esta protección es la que usa un transformador. Si miramos la eficiencia, la capacitiva es buena, sí, pero si el criterio principal es la seguridad, la opción con transformador es la ganadora indiscutible. La conclusión entonces es bastante obvia. Por seguridad tanto de los equipos como de las personas, una fuente de alimentación con transformador es la elección correcta, la elección profesional. Es la única que nos da ese aislamiento galvánico que es tan pero tan crucial. Y para ir cerrando, vamos a resumir todo esto en unas cuantas reglas de oro para el laboratorio. Estas prácticas no son una sugerencia, deben ser un hábito cada vez que se vaya a conectar algo a la red eléctrica. Primero, usar siempre una regleta con interruptor. Es nuestro botón de pánico. Segundo, revisar 2 veces que el circuito esté apagado antes de enchufarlo. Tercero, los valores se calculan y siempre con un margen de seguridad. Aquí no vale el yo creo que así funciona. Y cuarto, cuando se maneja corriente alterna, siempre trabajar con la supervisión de alguien capacitado. Y nos quedamos con esta idea que lo resume todo. Calcular, no improvisar. La seguridad es lo primero. Seguir este principio no solo protege a las personas, también cuida los sensores, los actuadores y asegura que todo el sistema programable funcione como debe ser.